Vamos a continuar, por favor, con el asunto del código, perdón, vamos a retomar el asunto de... compañera, qué gusto. Hola, Siempre profe. sí pudo. Qué bueno, oiga. Ya llevaba yo como 20 minutos hablando solito. ¿A qué le atribuye usted que no hayamos podido empezar correctamente nuestra sesión? Ay, no le escucho. A ver. Hola, hola. Ay, bueno, es una pena, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas técnicos. Sin embargo, pues bueno, vamos a continuar. Eh, Estamos, por favor, y ubíquense junto conmigo en la ley del impuesto sobre la renta, en el título número 1, disposiciones generales. A mí me gustaría mucho que tuviéramos oportunidad de revisar, por favor, el impuesto sobre la renta, la ley de impuesto, la estructura. Siempre cuando nosotros estemos por revisar una ley, la ley es un documento extenso, pero al mismo tiempo tiene una organización muy sistemático, muy sistemática, va a tener las vistas, va a tener la visión de un álbum, ¿no? Nos va a tener separado, nos va a tener clasificadas cosas y tiene su propia lógica. Por eso es importante, en ocasiones a los abogados se nos exige o se considera, ¿no? El de Vox Populi piensa que el abogado sabe de memoria la ley y no hay nada más equivocado que eso. Vamos a volver a hacer otro intento. Hola, compañera. Ya creo que ya lo escucho. Ah, muy bien, muy bien. Hoy tuvimos problemas para empezar. Problemas técnicos. Problemas, bueno, no pasa nada. Aquí mi audiencia imaginaria vivió junto conmigo momentos muy tensos, ¿verdad? El que se conectaba y no. Estaba yo platicando hace unos segundos que Ok. siempre cuando nosotros vayamos a iniciar con el análisis de una ley, es importante que veamos la estructura de la ley tanto más que la ley en sí, porque la ley al final de cuentas es un instrumento, es una herramienta. Entonces, en muchas ocasiones nos sucede que, por ejemplo, pues tal cual, o sea, es como se acaba el gas, por ejemplo, el gas de cilindro, y pues ya necesitas aquí tu llave o necesitas el teflón, necesitas, ¿no? Entonces te acercas tus herramientas y vámonos a solucionar este problema en concreto. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que ver un asunto particular sobre impuestos sobre la renta, que vendrían a ser deducciones tanto para personas físicas como morales, pues tendríamos que agarrar nuestra ley de impuestos sobre la renta. Eh, Y decía, como es una herramienta, no hace falta que nos la leyamos toda, ¿no? Tal vez una lectura sí, pero el aprendérnosla o buscar aprendernos las leyes es engorroso y es adicionalmente torpe, porque de un momento a otro, cada vez con más regularidad, la legislación cambia y entonces al cambiar, había una frase de un jurista muy reconocido que decía, el legislador con su actuar puede convertir bibliotecas enteras en basura refiriéndose a que una vez que la ley cambia, pues todo lo que hemos hecho
alrededor de la ley y su análisis y su estudio y libros de texto sobre esa ley, pues vienen a convertirse en basura. Entonces, lo que nos conviene mucho a todos nosotros es la revisión de la estructura de la ley, porque de esa manera nos vamos a poder orientar en ella y buscar lo que particularmente estemos necesitando. A ver, voy a compartir pantalla en general, porque si no lo ando mostrando, según yo estoy mostrando el contenido y no lo estoy mostrando. Ley de impuestos sobre la renta. La última reforma fue del 1 de abril del año 2024, de este año. Y dice, Ley de impuestos sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta establece las disposiciones aplicables a las personas físicas y morales obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan. La ley establece normas sobre la declaración anual, sobre los diversos ingresos por enajenación de bienes, arrendamiento, enajenación de acciones en bolsa, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, entre otros. Y además, reconoce el derecho que tienen los contribuyentes a efectuar deducciones, esto es, a disminuir gastos de sus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. La legislación también dispone los requisitos de las deducciones y cuáles pagos y gastos y otros no son deducibles. La ley contiene disposiciones sobre estímulos fiscales, tratándose de patrones que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores en caso de investigación y desarrollo de tecnología y cuando se trate de deporte de alto rendimiento, entre otros. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta nos va a establecer esencialmente, nos va a gravar el ingreso. Ahorita vamos a ver de una manera bastante sintética cosas sobre el impuesto sobre la renta. Pero aquí quiero mostrar únicamente la estructura de la ley. Las leyes para su estudio, ya lo habíamos revisado, se dividen en libros, títulos, capítulos y artículos. Bueno, tenemos fracciones, apartados, párrafos, ¿no? Pero iniciemos con eso. Libros, títulos y capítulos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, voy a hacer un recorrido solo de los títulos. Tenemos título 1, título 2, título 3, 4, título 5, título 6, título 7 y ya. Vamos a leer el nombre de cada uno de estos títulos para irnos ubicando. Es como si fueran grandes capítulos, ¿no? O bueno, para no utilizar la misma palabra, como grandes secciones de una serie, ¿no? Disposiciones Ok. finales de las personas morales. Esa es la primera, personas morales. Del título segundo, las personas morales. En la carrera de contaduría llevamos una asignatura que se llama tributación, depende de la universidad, pero regularmente es como ISR para personas morales. Y luego habrá otro que sea ISR para personas físicas. Entonces, en uno revisaremos el título segundo de la ley y en otro revisaremos el título tercero. Perdón, título cuarto, porque el título tercero es del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. El título quinto es de las personas físicas y luego, como podemos ver, es muy extenso. Perdón. El título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Título 6 de entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes de empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre pares relacionadas. Título número 7 de los estímulos fiscales. Título y ya, ¿no? Y después tenemos disposiciones de vigencia temporal, disposiciones transitorias, subsidio para el empleo y otros transitorios. Entonces, cuando nosotros queramos revisar, por ejemplo, lo que decíamos hace un segundo, si queremos revisar sobre las deducciones autorizadas para personas físicas, será revisar el título cuarto, ¿verdad? Ya no es revisar toda la ley, solo me voy al título cuarto y veamos el ejemplo del título cuarto, cuántos capítulos tiene. El título cuarto tiene un total de, que son 11 capítulos, empezando con de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.
Capítulo 2 de los ingresos por actividades profesionales y empresariales, bueno, empresariales y profesionales, de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de los ingresos por enajenación de bienes, de los ingresos por adquisición de bienes, por intereses, por obtención de premios, por dividendos y ganancias distribuidas por personas morales, que obtengan, por otros ingresos que obtengan las personas físicas, y luego vienen deducciones y la declaración anual. ¿Verdad? Entonces, vemos que nuestro capítulo, perdón, título número cuarto tiene 11 capítulos. Y el capítulo, perdón, capítulo cuarto y capítulo segundo tiene respectivamente 2 y 3 secciones. Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal del artículo 111 al 103. Es decir, nosotros no tenemos que aprendernos la ley, simplemente tenemos que saber bueno, o nos conviene incluso no sabernosla, pero saber que la estructura es nuestro índice y ahí nos vamos a poder estar moviendo por la ley. Y bueno, tiene una razón de ser el que esté dividido de esta manera. Lo vamos a encontrar con esta ley, lo vamos a encontrar con la ley del IVA y del IEPS. Esas vamos a encontrar igual número de requisitos para, por ejemplo, o bueno, consideraciones para los contribuyentes chiquitos. Ahora, quiero que revisemos, por favor, ya enseñé la ley, pero no vamos a hacer una lectura de la ley, porque si no, como te acabo de mencionar, compañera Susana, eso lo tendremos que ver uno en un cuatrimestre y otro en otro cuatrimestre. Eso es mucha información. Lo que vamos a hacer nosotros es revisar de nuestro manual, de impuestos, todo lo que debemos saber sobre las contribuciones, ¿no? Como de manera muy general, porque aquí ya están desglosados algunos impuestos federales que luego ocupamos en cursos como este, ¿no? En estas clases que estamos dando ahorita, por ejemplo. Dice, el quinto número de la serie, lo que todo contribuyente debe saber, se dedica a los impuestos federales. En este número se dará un panorama general de los 4 impuestos federales: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios e impuesto sobre automóviles nuevos, con base en la respectiva ley que los regula. Para lo anterior, nos referiremos primero a los elementos esenciales de todo impuesto y posteriormente daremos cuenta de los elementos esenciales de cada uno de los impuestos federales. Advertimos al lector que por cuestiones de espacio no trataremos aspectos como las exenciones, deducciones o cualquier otro tratamiento especial. Por último, como conclusión, mediante un cuadro comparativo, se mostrarán a manera de resumen los elementos esenciales de los impuestos tratados en este trabajo. El primer impuesto que vamos a revisar, perdóneme, será el impuesto sobre la renta. Ok. Entonces, usted me va a ayudar a leer unas partes, luego leeremos otras y haremos algunos comentarios al respecto, ¿vale? Entonces, empiezo yo una partecita y luego le toca a usted, ¿vale? El impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de personas físicas y morales. Fue introducido en 1925 y se rige por la ley del impuesto sobre la renta. Quería yo hacer aquí algo que debería usted anotar, porque creo que es muy importante, es que grava los ingresos, ¿vale? ¿Sobre qué estamos nosotros cobrando impuesto? Sobre los ingresos de esa persona. Ayúdeme, por favor, con el apartado de sujetos. ¿Le puedes subir nada más un momentito más? Ah, claro, perdón. Que se introdujo, ¿ok? Ya. Sí, Sujetos. Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos: residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto de todos sus ingresos.
residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atributables a dicho establecimiento. Vamos a hacer una pausa. Entonces, por ejemplo, si la ley lo establece como obligatorio, si viene un gringo a ser migrante en México y recibe su pensión, él tiene que pagar impuestos sobre la renta sobre esa pensión. Bueno, estamos hablando en términos generales, ¿no? O sea, porque vamos a ver las... Aquí no discutiremos sobre las exenciones y sobre si las pensiones pagan o no pagan. Vamos a poner este ejemplo tan sencillo y burdo. O por ejemplo, si es una persona, pensémoslo más allá, es una persona que a lo mejor vende contenido en internet, ya sea que sea youtuber, ya sea que vende contenido en OnlyFans, tiene una tienda digital, ¿no? Y no tiene, o sea, se envían desde, o vende estos, ¿cómo se llaman? Pues sí, libros electrónicos, ebooks, ¿no? Y recibe sus regalías estando en México. La ley del impuesto sobre la renta nos dice es que si es residente en México, no importa de dónde venga su riqueza, así venga, por ejemplo, del exterior, del extranjero, debe grabarse ese ingreso. Y aunque él viva en el exterior, pero la fuente de la riqueza esté en territorio nacional, ¿verdad? Por favor, con los últimos dos. Resi- Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atributables a dicho establecimiento. Residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Fíjate Como lo se advierte en perdón. perdón. No, 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 continúa, perdóname. Como se advierte, los sujetos son las personas que perciben ingresos, ya sea que se trate de un residente en México o de residentes en el extranjero, pero con fuente de riqueza en el país, a través de un establecimiento permanente o no. Dicho de otra palabra, de otra forma. ¿Quién es el sujeto obligado a pagar impuestos sobre la renta? Las personas que perciben ingresos. Ujú. Ya sea que vivan en México o sus ingresos provengan de México, ¿no? Ok. Objeto. El objeto del ISR son los ingresos que percibe las personas en efectivo, en especie o en crédito. En caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. En el caso de las personas físicas, son de los ingresos provenientes de, fíjate, por eso te mostré primero la ley, dice, provenientes de su salario y en general por prestación de servicios, por la prestación de un servicio personal subordinado, por actividades empresariales y profesionales, por arrendamiento y en general otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles, la enajenación de bienes, la enajenación de acciones en bolsa de valores, adquisición de bienes, obtención de premios, dividendos y no voy a continuar con ese párrafo porque esto son justo todos los capítulos del título cuarto de la ley que acabamos de leer. ¿Verdad? De las personas físicas nos dice, de los ingresos por salario y prestación de un servicio personal subordinado. Y todas esas. Es decir, los 11 capítulos, pues nos dan, bueno, no los 11, pero hasta 9, ¿no? Los 9 son las 9 fuentes son las 9 fuentes de ingresos de una persona física
que grava la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Y si te fijas, pues son en realidad, acuérdate de este principio que dije en la primera o segunda clase. La primera, que era el principio de exhaustividad, y que dije, la ley quiere gravar el ingreso. Entonces, tal vez el 70% de las personas físicas o 75% de las personas físicas obtenemos nuestro dinero de salarios y prestación de un servicio personal, de salarios. Pero a lo mejor hay otro 20%, o a lo mejor me fue muy alto y es 60 y 30, ¿no? Hay otro 30% de personas que se dedican a actividades empresariales o profesionales, que van desde el comercio, ¿verdad? Van a los profesionales independientes que tienen su consultorio de dentista, de veterinario, de médico, ¿verdad? Luego al arrendamiento. Cuando se refiere a enajenación, de manera muy sencilla, vamos a decir que se refiere a compra y venta. No necesariamente la enajenación son solo compra y ventas, pero imaginemos para efectos didácticos que sí. Entonces se refiere a la compra y venta de bienes inmuebles y de bienes en general. Enajenación de acciones en bolsa o compra de bienes u obtención de premios. Y dice, y demás ingresos. O sea, por ejemplo, si yo descubro un tesoro, ¿me lo va a grabar la ley del ISR? Pues probablemente sí, porque ya pensó en ese capítulo, ¿no? Ese es el principio de exhaustividad en acción. Después nos dice la base. ¿Cómo nos va a grabar el impuesto sobre la renta? Aquí es donde ya ha cambiado bastante, porque antes iniciábamos con una base bastante agresiva. Actualmente la base es bastante más benéfica con los estratos más pequeños del ISR. Dice, la base del ISR es el resultado, perdón, la base no, me estaba confundiendo. La tarifa, la tasa y tarifa es la que ha disminuido. La base sigue siendo exactamente la misma. La base del ISR es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objetos del impuesto, menos las deducciones o cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, sino que se disminuye con las deducciones que corresponden. Dicho de otra forma, vamos a tener que a lo que ganamos restarle lo que la ley me permite restarle y entonces ya tendré la base para sacar mi impuesto sobre la renta. Esas deducciones, como bien señala el autor, dependen del régimen fiscal al que una persona pertenezca. Por ejemplo, las personas físicas tienen distintas deducciones de las personas morales. De igual forma, las personas físicas que pagan impuestos bajo el régimen de actividades profesionales tienen distintas deducciones que las que pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, bueno, depende, decíamos, depende de las personas. Si es una persona moral, pues una persona moral no tiene autorizadas deducciones personales, porque no necesita hacer gastos personales. ¿A qué nos referimos? Imaginemos un médico que para el ejercicio de su profesión necesita comprar batas blancas. Son, digamos, una deducción que una empresa no puede hacer, porque una empresa no se viste. Más o menos. Por ejemplo, hay deducciones autorizadas para el caso de cuando, si tenemos a nuestros hijos por ejemplo, en un colegio particular. Entonces, esa deducción personal, pues solo la tienen las personas físicas y no lo tienen todos los regímenes fiscales. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a dar de alta, a veces no cuando nos damos de alta, pero cuando modificamos o vamos a iniciar la operación de un negocio, es importante que nos asesoremos con un contador o con un abogado fiscalista que nos recomiende
cuál régimen fiscal nos conviene más para el giro de nuestro negocio, ¿verdad? Que nos permita tener más deducciones autorizadas o nos ponga una tarifa menor del ISR. Bueno, ahorita la tarifa es por dos cosas, uno es el régimen fiscal y el otro es el volumen, ¿no? El volumen de ingresos. Vamos a revisar. Pero aquí estamos hablando de generalidades, ¿no? Las excepciones y las deducciones forman parte de los elementos o de los detalles más precisos de la ley, que es bastante técnica. Veamos, por ejemplo, la tasa. La tasa del ISR para personas morales es del 30%, mientras que para personas físicas varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base, que puede ir desde el 1.92% hasta el 35%. Así, la tasa de ISR para las personas físicas es conforme a la siguiente tabla. Nuestro límite inferior de 1 centavo hasta 5,952 pesos. 5,952 pesos. No tiene cuota fija y hay que aplicarle un porcentaje del 1.92%. Esta tabla está desactualizada. Entonces no hay que concentrarnos exactamente en los datos, así de que con 20 centavos, no, en eso no. Pero sí que podemos ver, aquí podemos ver cómo está integrado el impuesto. Está como, y todos los impuestos vamos a tener lo mismo. Límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre excedente del límite inferior. Y nos va a establecer, por ejemplo, y esto es lo interesante, una cuota progresiva. Acuérdense que uno de los elementos de las contribuciones es la equidad y la progresividad. El que más gana, más debe pagar. Por ejemplo, una persona que tiene ingresos de 3 millones, 1 centavo en adelante, tiene una cuota fija de 940,000 pesos, 850,81 centavos. Es decir, la ley establece, si tú ganas más de 3 millones, ya tienes que ir, o sea, de cajón, antes de sacarte porcentaje, nos tienes que pagar 940,000 pesos de impuestos sobre la renta. Regresemos a los primeros niveles. Si tú ingresas entre 5,000 y 50,000 pesos, la cuota fija es de 114 pesos. Nos estamos dando cuenta de la progresividad. Entre más ganas, cuando tu ingreso se vuelve estratosférico, pues la cuota y la tasa se vuelve estratosférica. Y aquí viene, el porcentaje en el punto más alto de ingreso es de hasta 35% del ingreso total. Ahora, podemos decir, ¿eso es mucho o es poco? ¿Qué te parece a ti, compañera Susana? Es que no sé cómo explicarlo, pero sí entendí. Mientras más ganas, más es el porcentaje que te descuentan de la comisión. Pero así es. La pregunta que yo le hago es como de reflexión. A ver, reflexionemos. ¿Usted opina que están pagando mucho? O sea, el límite más alto del 35%, desde 1 hasta el 35%. ¿Será mucho o será poquito? Es que es mucho, ¿no? Da la O sea, a impresión. diferencia de las personas morales, que podemos decir que ya es como una empresa y en general es el 30, Ujú, ya cobrarle a una sola persona el 35, sí se me hace una exageración, pero bueno, todo tiene un porqué. ujú. Eh, a mí me llama mucho la atención porque justo siempre que hay elecciones en México, vienen cierto grupo de intelectuales a decir, es que si les cobramos más impuestos, la inversión se va a ir. Por eso no podemos subir la tasa de impuestos. Así en general, ¿no? Sin contemplar nada. Impuestos. Y en alguna ocasión escuché a un economista ecuatoriano muy famoso decir, ¿y a dónde se van a ir?
Si nuestras tasas de impuestos parecen, desde nuestra perspectiva, que es mucho, pero a nivel mundial son bajas. Los ingleses cobran de impuestos sobre sociedades 45%. Y los franceses van más allá. Entonces, la pregunta era muy irónica, pero al mismo tiempo muy ejemplificadora. ¿A dónde se van a ir si aquí es donde se cobra menos impuestos? Bueno, a lo mejor habrá países de África en donde pagarán el 10%, pero son poco atractivos porque no hay infraestructura y gente que consuma. Entonces, son unas por otras. Me da miedo lo que le voy a solicitar porque me anuncia la plataforma que tenemos 10 minutos. Entonces yo espero que podamos conectarnos, ¿vale? Sin problema, ¿vale? Salimos y volvemos a Ok. entrar. Sí, en la otra, ¿verdad? No, en esta misma, porque la otra, la laptop se quedó ahí cargando en un loop, Ah, ok, en esta. ¿vale? En esta misma, por favor.